Ya les cuento que hay una federación que se encarga de velar por los intereses de los municipios y las provincias de todo el país. Su acrónimo es CEMP, y últimamente ha tenido que encajar una propuesta para renovar la política local planteada por el gobierno Rajoy. Es una reestructuración que es verdad que no ha sido igual de acogida por todos. El presidente de la CEMP es también el alcalde de Santander y se llama Íñigo de la Serna. Ya ha tenido a bien atendernos. Señor de la Serna, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Siempre es una responsabilidad representar una ciudad, a un ayuntamiento, pero si esa ciudad, alcalde, ese ayuntamiento es visitado por miles de extranjeros al año, si esa ciudad tiene la historia que tiene, y si esa ciudad mira como mira el mar, yo supongo, alcalde, que esa responsabilidad se multiplica. Bueno, más que responsabilidad, que lo es y es grande, es también un orgullo, ¿no? Representar una ciudad como Santander, pues para cualquier persona representaría un gran orgullo y para mí lo es, ¿no? Es una ciudad extraordinaria, podríamos hablar un largo y tendido sobre lo maravillosa que es la ciudad de Santander y efectivamente la bahía, nuestra bahía, una de las bahías, por otro lado, más bellas del mundo, vaya. Que además acoge algunos de los grandes proyectos que ahora mismo están en marcha y que cualquiera de esos visitantes puede observar, desde el Gran Centro Botín, con una inversión de 80 millones de euros, hasta los preparativos ya del Mundial de Vela del próximo año, para septiembre del año 2014. Eso, con menos dinerito, debe ser complicado de organizar. Bueno, en lo que se refiere a la Fundación Botín, esos 80 millones y los 12 millones de euros al año en programación cultural de primer orden, que nos va a dar una proyección internacional como jamás hayamos tenido, vienen íntegramente de la propia Fundación, desde la inversión privada. Y en cuanto al Mundial de Vela, lo que son las infraestructuras que ahora mismo se están desarrollando para modernizar también lo que es el frente portuario de Santander, se aportan a partes iguales por las diferentes administraciones públicas, y el evento contará con el patrocinio también del sector privado. Bueno, es usted alcalde de Santander, pero yo decía a nuestro oyente que también es el presidente de la FEM, que es la Federación Española de Municipios y de Provincias. Recuérdeme, ¿a qué se dedica la FEM? ¿Cuáles son, que tendrá más de uno, los objetivos de la FEM? Pues la representación de las entidades locales en su conjunto. Somos 8.117 entidades locales, la defensa de lo que es el municipalismo, el trabajo para precisamente defender la autonomía local en todas aquellas iniciativas que se lleven a cabo desde otras administraciones y, por supuesto, también el planteamiento de aquellas que consideremos nosotros que son importantes para prestar los servicios a nuestros vecinos, ¿no? Y en esa mesa de trabajo de la FEM acaba de caer un documento enviado directamente por Moncloa, en el que se puede leer reforma de la administración local. El proyecto de ley, que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros en su última reunión de julio, el último viernes, oficialmente creo que se llama, señor de la Serna, Proyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad, menudo palabra, de la administración local. ¿Es así? Es así, aunque nosotros la verdad es que siempre nos referimos a ese proyecto como la modificación de la Ley de Bases del régimen local, ¿no? ¿Y qué pretende? ¿O qué se tiene que racionalizar? ¿Qué se tiene que sostener? ¿Y cómo lo ha encajado Íñigo de la Serna? Bueno, hay varios objetivos, ¿no? El primero es clarificar las competencias. En estos momentos el Estado tiene, en cuanto a las competencias, pues sinceramente un conflicto permanente en cuanto a qué le corresponde a cada administración, ¿no? Había que decidir ya qué es lo que tiene que hacer cada cual, que además los ciudadanos lo supieran, y evitar lo que nosotros denominamos competencias impropias, es decir, servicios que terminamos prestando pero que no son servicios que se correspondan con competencias municipales. Por ejemplo, las políticas de igualdad, las políticas sanidad, de empleo, educación, ¿no? Sanidad, educación, muchos de los servicios sociales. Esa clarificación de competencias va a evitar también las duplicidades, es decir, que hagamos lo mismo desde diferentes administraciones y con ello se consigue un ahorro. Supongo, Efectivamente, claro. sí. Y con eso se consigue pues más eficiencia a la hora de prestar los servicios y más ahorro para las arcas públicas, ¿no? Y eso, el proyecto de ley lo pone en marcha bien, a su criterio. En cuanto al reparto competencial, se consigue dar un paso de gigante en evitar esas competencias impropias. El proyecto contempla, por un lado, que esos servicios de sanidad, de servicios sociales, de educación, de una u otra forma, pasan ya a depender directamente de las comunidades autónomas y, por lo tanto, se tienen que hacer cargo no solo de la gestión, sino también de su financiación. Y, sobre todo, establece algo que para nosotros es muy importante, y es el hecho de que
partir de ahora, cuando vayamos a suscribir un acuerdo con las comunidades autónomas para prestar un determinado servicio por encomienda de estas, lo hagamos con el 100% de la financiación, con una garantía por parte del Estado de que realmente se nos va a pagar el dinero y con un plazo mínimo de 5 años, ¿no? Esto evita las situaciones de indefensión, lo que estamos viviendo ahora. Efectivamente, de incertidumbre, cuando no sabemos si se nos va a firmar un convenio o no, si finalmente se nos paga, durante cuánto tiempo, con un porcentaje, teniendo que buscar nosotros el otro porcentaje restante sin tener en nuestros presupuestos una partida para ello. En fin, se da mayor estabilidad y sobre todo se nos pone en un nivel, yo creo que de lealtad institucional también, siendo conscientes de que somos tan Estado, las entidades locales, como lo son las comunidades autónomas. Claro. Pero definitivamente la reforma, hasta donde yo tengo entendido, no introduce ese concepto de coste estándar de los servicios como baremo, que si sobrepasado termina por restar competencias, pues veremos. A ver, en todo caso, por contra se ha introducido el concepto de coste efectivo. ¿Qué es eso? Bueno, efectivamente el coste estándar era algo que nos tenía muy preocupados a la Federación, que habíamos trasladado al Gobierno que su elaboración y su aplicación iba a ser muy complicada y que nosotros entendíamos que con la clarificación competencial ya era suficiente para avanzar en los objetivos económicos y en los objetivos también de autonomía local. El coste estándar establecía un coste a partir del cual, si uno al desarrollar un servicio lo pasaba, pues ese servicio pasaba, o esa competencia, mejor dicho, pasaba directamente a las diputaciones, ¿no? El coste efectivo es un coste que señala también el coste que tenemos cada entidad local para cada uno de los servicios, pero ya no se pierde ninguna competencia, es una referencia, digamos, hacemos un ejercicio de transparencia, también un ejercicio de intentar mejorar ese coste que tenemos calculándolo y planteando iniciativas que puedan mejorar el servicio. Pero ya no hay pérdida de competencias ni se traspasan las competencias a las diputaciones. En cualquier caso, si eso fuera así, tiene que ser, como así se ha incorporado en el último documento, en la aprobado en Consejo de Ministros, con el acuerdo de la entidad local, lo cual nos parece bien porque dentro de lo que es un acuerdo voluntario, como puede ser la fusión voluntaria de municipios, nosotros defendemos desde la Federación que cada municipio puede ejercer pues las competencias y su propia autonomía para decidir lo que quiera, ¿no? Bueno, para prepararme esta entrevista yo he tenido, lógicamente, señor de la Serna, que documentarme y he visto en muchísimas ocasiones que para este y para cualquier otro asunto usted insistentemente, cual martillo pilón, dice sí, vale, pero hay que consultar a los ayuntamientos y sobre todo hay que tener muy en cuenta su autonomía. ¿Esto le ha preocupado? Bueno, sinceramente nos preocupó mucho con todo lo relacionado con el coste. ¿Lo ha visto en riesgo en algún momento? No es que lo hayamos visto en riesgo, pero sí es cierto que había en los primeros borradores. Hay que tener en cuenta que hemos llegado a un proyecto partiendo de otro documento en el que se contemplaba inicialmente, pues por ejemplo, la supresión de los municipios, la disminución del 30% de los concejales en las entidades locales, la intervención de los municipios de menos de 5.000 habitantes, el establecimiento de ese coste estándar, un papel mucho más duro para lo que son los interventores locales, en fin, instrumentos que se ponían por parte del Estado que de alguna manera disminuían la autonomía local, ¿no? Y nos preocupó pues mucho todo lo relacionado con ese coste estándar porque un ayuntamiento sin quererlo podía perder la competencia de alguno de sus servicios públicos, ¿no? Así que yo creo que el documento final lo que introduce tanto en ese asunto, el del coste estándar, como en los demás, pues ese carácter de voluntariedad que nosotros habíamos perseguido y que de alguna manera es la defensa que nosotros hemos venido haciendo. Incluso para mancomunar servicios y en su caso, si proceden, no lo sé si está recogido o no en ese proyecto de ley, delegar algún que otro servicio a las diputaciones, ¿no? Sí, efectivamente, y eso fue un, acuerdo de última hora, ¿no? El Gobierno había introducido una cláusula a partir de la cual, para municipios de menos de 20.000 habitantes, las diputaciones podían hacer con determinados servicios porque pasaban a ser competencias propias de las diputaciones provinciales. Después de la negociación con el Gobierno, yo tengo que agradecer la postura que el Gobierno ha mantenido desde el inicio, ¿no? De diálogo permanente. Con ustedes, con la FEM. Con la FEM y de flexibilidad en los ¿Les han consultado permanentemente?
Claro, todos estos cambios a los que he hecho referencia es cierto que se han planteado desde la Federación, pero también es cierto que han sido modificados por voluntad del propio Gobierno central. Ha sido el Gobierno el que ha estado un año, lo cual es absolutamente inusual en la tramitación de una ley, hablando con los municipios, y ha sido el Gobierno el que ha decidido cambiar las cosas para atender muchas de las peticiones que hacía la Federación, ¿no? Luego yo creo que el mérito, a la FEN hay que ponerla, el mérito, y yo se lo pongo en los técnicos de la Federación y en todos los miembros de la Junta de Gobierno, en lo que ha tenido, pero hay que ponerle también al Gobierno el mérito de haber sabido plantear modificaciones a un texto inicial y hacerlo con absoluto diálogo y desde luego con mucha flexibilidad, ¿no? Íñigo, me consta que en ese proyecto de ley también se habla de salarios, de limitar el número de eventuales, de limitar los cargos de dedicación exclusiva. ¿Eso cómo está? Y dígame si le ha gustado cómo ha quedado o cómo pretende quedar, claro. Bueno, este es un ejercicio de responsabilidad que están haciendo las entidades locales como ejemplo de lo que se debe hacer. Es decir, nosotros estamos en estos momentos cumpliendo sobradamente los objetivos de estabilidad presupuestaria. Estamos ahora mismo en superávit. El primer trimestre lo cerramos con un 0,22% del Producto Interior Bruto de superávit. Estamos disminuyendo los niveles de endeudamiento. Hemos cumplido con todos los objetivos, como digo, de manera holgada en el año pasado. Y esta realidad indica que las entidades locales se están cumpliendo y que además van a cumplir a lo largo del año 2013. Y digo que van a cumplir porque estoy convencido de que vamos a alcanzar ese déficit cero y vamos a mejorar incluso la situación del año anterior. Dicho eso, las entidades locales van más allá y deciden establecer pues una serie de criterios homogéneos para las retribuciones salariales. Nos imponemos también una disminución de lo que son los cargos de confianza, de las dedicaciones exclusivas, etcétera, etcétera. Yo lo que defiendo es que este es un ejercicio de compromiso de todas las entidades locales que merecen todo el reconocimiento del mundo con el país. Y por eso también insisto en que este paso adelante que han hecho las entidades locales tiene que ser acompañado por autonomías, por administración pasos central. Efectivamente, o sea, no tiene ningún sentido que las entidades locales ahora mismo estemos poniéndonos un techo al número de cargos de confianza y haya otras administraciones que no tengan ningún límite. Es decir, aquí todos estamos en el mismo compromiso. Tenemos que cumplir una serie de objetivos de país y encima los que mejor y más estamos cumpliendo esos objetivos somos los que todavía nos ponemos pues más deberes y nos ponemos más exigencia en lo que es el compromiso con nuestros vecinos, ¿no? Yo creo que las comunidades autónomas debieran no solo tomar nota de lo que estamos haciendo, sino iniciar un proceso similar lo antes posible. Bueno, pero no todo el mundo, señor de la Serna, ha encajado igual este proyecto de ley de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. El PSOE habla de que se va a acogotar, a disminuir las administraciones precisamente más cercanas al ciudadano. Y quiero recordar en este punto que el vicepresidente de la FEM es un socialista, es el alcalde de Vigo, Isabel Caballero. Me imagino que ustedes dos han hablado y mucho del asunto. ¿Qué le dice y qué le contesta usted? Bueno, hablamos a menudo y, en fin, forma parte de la Junta de Gobierno y siempre hemos mantenido una estrecha relación, ¿no? Yo entiendo que haya en determinados momentos determinadas posturas partidistas y también entiendo que algunas de las cuestiones que planteaba el Partido Socialista se habían planteado desde el ánimo de la defensa de la autonomía local, pero también sé que muchas de esas cuestiones, la inmensa mayoría, por no decir todas, han quedado resueltas en este último documento porque me consta que el caballo de batalla del Partido Socialista era todo lo relacionado con el coste estándar, cuestión que ya ha desaparecido. Sí. Luego yo creo que tenemos en favor que del coste efectivo. Efectivamente. Luego tenemos que buscar puntos de encuentro. Yo sigo insistiendo que la gran fortaleza que tiene el municipalismo es la unidad, que esa unidad hay que preservarla, que desde luego yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para de nuevo reunir a todos los grupos políticos para en estos momentos plantear una serie de enmiendas al documento. El documento todavía puede mejorarse y creo que debemos mejorarlo entre todos, plantear esas enmiendas a los grupos políticos y en el trámite parlamentario seguir avanzando para conseguir el mejor documento posible, ¿no? Y eso pretendo hacerlo también, por supuesto, de la mano del Partido Socialista y de todos los miembros de la Junta de Gobierno y de la propia Federación, ¿no? Yo creo que esa unidad hay que buscarla entre todos y tenemos que hacer todos un esfuerzo de consenso para hacer un planteamiento único ante la Administración Central. No me quedó antes claro, señor de la Serna, decía usted, hablaba de 8.117 entidades municipales o locales. El debate también ha surgido, porque también tienen muchos municipios, ha surgido en Italia. ¿Usted es partidario de que esa cifra se reduzca o no?
Nosotros hemos defendido que el ahorro y la eficiencia no se conseguía por la supresión de los municipios, sino por la mejora de la eficiencia de los servicios que prestan los municipios. Y a las pruebas me arrepiento. Lo cierto es que en estos momentos hay 5.000 ayuntamientos que están ya en situación de superávit y que las cuentas públicas locales han cambiado sustancialmente. Es decir, que la propia ley de estabilidad presupuestaria ha marcado la senda adecuada para mejorar esa eficiencia, no por la vía de la supresión, ¿no? Italia es cierto que ha hecho un planteamiento de esas características, pero de luego a mí no me consta que haya hecho absolutamente nada. Es decir, Italia ha dicho que va a hacer, pero realmente todavía no ha hecho. No ha fusionado ninguno de los ayuntamientos y nosotros no estábamos de acuerdo en la eliminación o en la fusión obligatoria de municipios, pero sí estamos de acuerdo en que puede haber una fusión voluntaria que en el nuevo documento, en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, se incentiva. Lo cual nos parece bien, se estimula por parte del Gobierno con una serie de ventajas para aquellos municipios que se fusionen, que ¿no? tengan la voluntad de hacerlo. Exactamente. Y hay dos en estos momentos que en Galicia que ya están acometiendo ese proceso, pero puede haber más que al hilo de este nuevo documento lo quieran hacer, ¿no? Y esos incentivos, pues son incentivos económicos que van desde la mejora de lo que puede ser la participación de los ingresos del Estado a una mayor flexibilidad a la hora de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria. Todo eso nos parece bien. Todo lo que sea fusión voluntaria, es decir, que cada ayuntamiento haga voluntariedad lo que es una palabra hacer. clave en su discurso político. Pues sí, porque la autonomía local básicamente consiste en eso, ¿no? Los ayuntamientos tienen la capacidad de poder tomar decisiones a la hora de prestar servicios o incluso de poder unirse entre ellos. Oiga, por curiosidad, ¿qué dos ayuntamientos están en esa fase de negociación? Pues gallegos, me ha dicho en usted. estos momentos no recuerdo los nombres, igual, pero es un proceso todavía abierto que está impulsado además por el propio gobierno de Feijóo, sí, y que además me parece que es una medida extraordinaria, ¿no? Le voy a dar una sorpresa, si es que no viene escuchándonos desde hace un ratito. Están escuchándoles con mucha atención, señor de la Serna, dos compañeros periodistas, Raimundo Castro y Chelo Aparicio. ¿Lo sabía? Bueno, no lo sabía, pero lo están haciendo y seguro que tienen un montón de preguntas que hacerle. Se presta, ¿verdad? Sí, claro. Cuando queráis, compañeros. Sí, arranco yo, si os parece. Buenos días, señor de la Serna. Buenos días. Yo quería salir un poco de lo local a lo universal, que al final siempre se conectan, ¿no? Y quería hablar un poco de lo que estamos hablando esta mañana, de la crisis política, no solo económica, que yo creo que les exige a ustedes, los representantes públicos ahora, un mayor grado de esfuerzo, si cabe, ¿no? Porque se trata de aminorar la desconfianza que se ve en la calle también, ¿no? ¿Qué espera usted de la convención del PP en otoño? ¿Qué tipo de renovación necesitaría, si es el caso, su partido? No, bueno, yo no tengo que entrar en ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo sí entiendo perfectamente que efectivamente pues el ejercicio de la política en estos momentos pues no está bien valorado por el conjunto de la sociedad, ¿no? Lo cual nos entristece y sobre todo aquellos que tenemos responsabilidades en el ámbito local, porque es cierto que si uno atiende a lo que está ocurriendo en los municipios en este país, ve muchísimos miles de personas que con una gran vocación de servicio público, incluso sin cobrar ningún tipo de retribución, están haciendo un gran ejercicio de responsabilidad y un gran esfuerzo para ayudar a sus vecinos, ¿no? Y esa política local, que es un poco la esencia también de lo que es la democracia, representa unos valores que nosotros siempre hemos defendido, ¿no? Yo creo que en momentos de crisis económica hay que poner en valor la política, ¿no? Y yo defiendo que la política bien ejercida tiene que seguir siendo una de las grandes fortalezas que debe tener el país. Eso, por supuesto. Lo que tenga que hacer o vaya a hacer el Partido Popular en la convención, pues yo no soy quién ni para decirlo, ni por supuesto para hacer una predicción de ello, ¿no? Eso se decidirá en la convención y se decidirá de acuerdo con lo que marcan los propios estatutos del Partido Popular. Será nuestro presidente el que tenga que marcar también las pautas de lo que deba hacerse, pero sinceramente yo en estos momentos creo que la propia estabilidad que da el Gobierno de España y que aporta nuestro presidente es un valor añadido para nuestro país, y esa estabilidad política e institucional es una de las grandes fortalezas que tenemos ante Europa, y en estos momentos hay que trabajar en seguir preservando esa gran fortaleza que da estabilidad y que sobre todo de cara a las inversiones extranjeras pues da confianza, ¿no? Y eso es muy importante, y yo creo que eso sinceramente está garantizado con nuestro presidente Rajoy. Raimundo.
Pues nada, buenos días, Íñigo. Buenos días. Yo siempre, en comidas, en cosas que hemos estado, siempre le pregunto un poco lo mismo. El tema de las diputaciones, cuando hablamos de duplicidades, parece que no tiene mucho sentido que, habiendo autonomías y habiendo ayuntamientos, en el medio haya diputaciones, sobre todo en la parte, digamos, de duplicidad o sea, de cargos y de sueldos y de cosas y tal, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se, o sea, por qué se mantienen las diputaciones? Ya sé que se dice que es que ahí cumplen una función, pero si esa función se pasa a las autonomías o se pasa a los ayuntamientos, pues no son absolutamente nada necesarias, ¿no? Y la pregunta es esa, ¿por qué tanta obsesión? Quizá porque las controla el PP totalmente casi, y entonces no meterse en líos con los que controlan las diputaciones, ¿no? No, bueno, no, eso no es así porque esa circunstancia puede cambiar y unas veces las puede controlar un partido, otras las puede controlar otro. No, en fin, eso no. Yo creo que no debe ser determinante a la hora de establecer cuál tiene que ser el papel que deben jugar las diputaciones. Que mi opinión, sinceramente, es que tiene que seguir siendo un papel de ayuda, de asesoramiento a los pequeños municipios. Es cierto que esas funciones ya las desarrollan muchos pequeños municipios en este país, pero también es cierto que esos municipios muchas veces ni tienen recursos, ni tienen medios, ni tienen capacidad y sobre todo las diputaciones tienen que jugar un rol fundamental de conseguir trabajar con esos pequeños municipios para buscar economías de escala. Es decir, buscar asesoramiento que pueda ser válido para muchos municipios, buscar, por ejemplo, proyectos de administración electrónica que puedan utilizar muchos municipios. Si la pregunta era eso, y eso no lo puede hacer la autonomía, porque tiene que existir la Diputación para hacerlo, si lo puede hacer la autonomía, y de hecho la autonomía lo hace en muchos aspectos. Bueno, lo cierto es que las diputaciones, yo tengo la perspectiva sobre todo de una comunidad autónoma uniprovincial, claro, no hay diputación, ¿no? Pero las diputaciones tienen pues también ese valor de cercanía y sobre todo ese valor histórico de haber estado haciendo esto a lo largo de todos los últimos años, adaptando muchos municipios pequeños que no hubieran podido adaptarse a la situación actual gracias al esfuerzo que se están haciendo desde esas propias diputaciones, ¿no? Nosotros defendemos esa función. Lo que sí hemos defendido también es que esas diputaciones no debieran nunca suplir lo que ya estaban haciendo esos ayuntamientos. Es decir, lo que no podía ser, o no entendíamos nosotros razonable, era que ejercieran competencias que les corresponde a los ayuntamientos, ¿no? Las diputaciones es lógico que salgan fortalecidas en el sentido de que puedan tener más capacidad para ayudar a los ayuntamientos, pero deben seguir también desde las diputaciones respetando ese principio que tanto he dicho en la entrevista de hoy, que es el principio de autonomía local. De voluntariedad para todo aquello que quieran negociarse o esté entre manos para un futuro próximo, en los próximos meses, quizás en los próximos años. 9:29, son las 8:29 en Canarias. En unos instantes los oyentes de Radio 5 van a incorporarse en su programación habitual y nosotros remataremos esta entrevista con el presidente de la FEMP, también alcalde de Santander, que ha tenido bien atendernos. No se nos vayan, estamos aquí en Radio Nacional de España. Es usted el presidente de la FEMP, pero también decía antes que es alcalde de Santander y quizá en esta segunda condición, recordando esta segunda condición de usted, condición política, le pregunto, señor de la Serna, una situación como la de Gibraltar, como la vivida recientemente en Santiago por ese accidente de ese tren Alvia, 79 muertos, todas estas cosas, ¿les llega a usted, les llega a la FEMP? ¿De qué manera llegan? ¿Qué posibilidades de actuación tienen? ¿Cómo está eso? ¿Están al hilo de la actualidad permanentemente? ¿Discuten sobre ella más allá de lo que es el cogollo de la actividad puramente local? Sí, por supuesto. Nosotros debatimos, discutimos y tratamos mociones, por ejemplo, en los plenos que muchas veces escapan de lo que es el ámbito local. Y así debe ser, ¿no? Son dos casos completamente distintos, ¿no? La tragedia de Santiago fue también respaldado todas las medidas que se tomaron para sumarnos al dolor de las familias, las víctimas, de la solidaridad con Santiago. Fue tomada también por la Federación, porque además
bueno, pues todo el mundo llamó para apoyar, y esa solidaridad que ejercieron nuestros ciudadanos españoles, pues la ejercieron también los municipios españoles, ¿no? En el caso de Gibraltar es distinto, porque ahí estamos hablando de un conflicto que sinceramente pues escapa de lo que es el ámbito local. Y que hay ayuntamientos afectados, la línea, las Algeciras, por supuesto, y la Federación siempre está para cualquier asunto de cualquier característica al servicio de cualquier ayuntamiento que desee que podamos, bueno, hacer algún planteamiento desde la propia Federación al que nos sumemos el resto de municipios. ¿Y han llamado a su puerta ayuntamientos como la línea, como Algeciras? En este caso, por ejemplo. No. Así como en el caso de Santiago sí hablamos directamente con ellos, en este caso en concreto todavía no han, al menos que yo sepa, desde el ámbito político, tenido un contacto directo con la Federación. En cualquier caso, lo que sí hacemos es, desde luego, respaldar plenamente todas las acciones que se vienen haciendo, tanto del Gobierno de España, que a mí me parecen absolutamente acertadas, como de los propios ayuntamientos. No ha querido hablar mucho, no ha querido entrar al menos muy en profundidades respecto a esa convención del Partido Popular en breve. No, pero sí quiero decir que los ayuntamientos gallegos, por cierto, eran Oza y Cesuras, que no me quiero olvidar de ellos, porque si nos los que están escuchando, en proceso de, ¿no? Efectivamente, sí. efectivamente. Oza y Cesuras para tener, bueno, que nombrarlos, porque son los que están dando ese primer paso, ¿no? Que yo creo que es el primero que se da en la historia de la democracia, ¿no? Ha funcionado ese gabinete de prensa, ¿eh? Efectivamente. Bueno, alcalde, presidente de la FEM. No, decía que antes me ha parecido sí, que no ha querido entrar usted mucho en profundidades sobre la convención de su partido, el Partido Popular, en breve, a la vuelta del verano. Pero yo le tengo que preguntar, lo tiene usted que entender, como ciudadano, como alcalde, como presidente de la FEM, en definitiva, como político y con una representación detrás muy, muy importante. Le tengo que preguntar, ¿cómo está viviendo usted el día de ayer, cómo va a vivir el día de hoy respecto a las declaraciones de los ex tesoreros del partido, de los ex secretarios generales, quiero decir, secretarios generales del Partido Popular y del actual secretario general del Partido Popular, a cuenta del tan traído y llevado caso Bárcenas? Bueno, pues con normalidad, ¿no? Yo creo que están también reflejando lo que ya venía diciendo el Partido Popular, una disposición máxima de todos los dirigentes del Partido Popular ante la justicia para que todas las cuestiones se aclaren y se aclaren lo antes posible. Ayer los secretarios generales pues pusieron de manifiesto que no existe esa contabilidad B, que no existe esa contabilidad paralela, y que además ellos ejercieron, bueno, pues las funciones que tenían que ejercer, que básicamente en un secretario general, en cuanto a la parte económica, se corresponde con la aprobación de los presupuestos, tanto del partido como de las campañas, eso sí, con el visto bueno también, por supuesto, de los informes del Tribunal de Cuentas, los correspondientes, y que no existían esos sobresueldos, ¿no? Yo creo que es lo que ayer trasladaron los secretarios generales, y esa disposición del partido y de sus dirigentes para explicarlo todo lo que sea necesario explicar ante la justicia, en un caso que en estos momentos está en manos de la justicia, yo creo que es lo destacable del día de ayer, ¿no? Terminamos, Raimundo Cheló. ¿Alguna cosa más? Sí, no, nada, solamente sobre el debate pendiente de la multiplicidad de servicios que se ha sugerido en alguna conversación, si vamos avanzando en esa línea o todavía queda mucho por hacer en esa, no sé si me he explicado bien, esa multiplicación de servicios en las distintas administraciones. Pues yo creo que queda mucho por hacer, porque estamos hablando que vamos a aprobar una ley, pero estamos hablando muy poco de lo complejo, de lo dificilísimo que va a ser la aplicación real y práctica de esa ley. Va a requerir un esfuerzo enorme. No somos, yo creo que todavía conscientes del gran paso que se está haciendo con esta reforma, y por eso quedan muchísimas cosas por mejorar en cuanto a la duplicidad, en cuanto a la mejora de la eficiencia. Esta ley nos va a dar la herramienta, pero luego tenemos que hacer bien esos deberes, y vamos a tener que poner en marcha muchas iniciativas en los diferentes ayuntamientos, diputaciones, etcétera, ¿no? Luego nos queda todo el camino por recorrer. Cuando se apruebe a finales de año esta ley, no habremos sino dado punto de inicio, el comienzo de un proceso largo que esperemos que se resuelva pues con la mayor normalidad y tranquilidad posible. ¿Alguna cosa más, Raimundo? No, si tiene la esperanza que siempre hemos hablado de que la ha tenido, pero si cree que el PSOE levantará el veto que tiene, por decirlo de algún modo, y si hay... Me has quitado la última pregunta, Raimundo, que lo sepas. Lo siento, que lo sepas. No, por Dios, es lógico. Así que a ver cómo lo ve. Que si al final va a apoyar el PSOE, ¿cuál es su sensación? Claro, yo tengo la sensación de que estamos en momentos convulsos en política que se trasladan también a todos los ámbitos, y que en nuestro caso se ha trasladado pues al ámbito local y al ámbito de esta reforma, ¿no? Pero también tengo no solo la esperanza, sino la obligación y la responsabilidad de hacer todo lo que esté en mi mano para que esa situación cambie, ¿no? Y por eso ese llamamiento que hago a todos, ¿no? Al Partido Socialista,
Socialista, todos a seguir trabajando conjuntamente, porque hay otros muchos partidos, el propio PAR, el propio CiU, que se han mantenido en la Junta de Gobierno y que ahora queda camino por andar, y que esa dificultad del camino a la que he hecho referencia la tenemos que afrontar todos juntos, y yo hago este llamamiento y agradezco poder hacerlo aquí en Radio Nacional para decir que tenemos que estar todos juntos y que desde luego yo voy a hacer lo que esté en mi mano para que se suavice en cualquier tipo de postura e intentemos arreglarlo todo donde tenemos que arreglarlo, ¿no? En la mesa de trabajo, para trasladar una posición única del municipalismo. Bueno, él no es cántabro, él es asturiano, pero al señor de la Serna le gusta. Melendi, tu jardín con enanitos. Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que... Bueno, pero sí es verdad que desde la Costa a la Muerte, en Galicia, hasta el País Vasco, hay algo en común en toda la cornisa cantábrica, que es que tanto Galicia como Asturias, como Cantabria, como País Vasco, etcétera, son un jardín, señor de la Serna. Qué maravilla, qué paisaje, luce maravilloso, qué geografía, qué comida, qué cultura. Luce maravilloso y nuestra ciudad está ahora espléndida, ¿no? Ahora yo creo que ya está todo el mundo cogiendo la toalla para lanzarse a la playa, pero la verdad es que hay una oferta magnífica para que podáis acercaros y disfrutar de unas temperaturas que siendo muy buenas, pues no tienen el agobio y el calor que pueda existir en algún otro lugar, ¿no? Yo creo que Santander es la oferta mejor para pasar unos días ahora en verano. Y en septiembre, que es cuando todavía languidece el verano, es cuando más bonito está la ciudad. Sí, pero un jardín. Miguel Ángel, permíteme una curiosidad. ¿A quién le dedica esa canción? ¿O por qué esa canción? Miguel Ángel siempre pregunta por qué esa canción, ¿no? ¿Por qué esa canción y si se la dedica a alguien? Bueno, efectivamente. Algo sabes, Raimundo. Efectivamente, todas las canciones tienen algún momento y alguna situación o alguna persona, y esto por supuesto lo tiene, ¿no? ¿Y a quién? Pues ya la persona a la que se la digo ya lo sabe perfectamente. Intimidad absoluta. Sí. Pues voluntariedad, señor de la Serna, para entender que esto es raya ya en la intimidad y no tiene por qué desvelar. Personal, sí. Claro que sí. El señor Íñigo de la Serna ha estado con nosotros desde las 9 de la mañana, un poquito más. Es el alcalde de Santander, ya se ha encargado él de subrayarlo y recordarlo. También es el presidente de la FEN, de la Federación Española de Municipios y Provincias. Un presidente que confía en que el Partido Socialista también se suba al carro de esta reforma de la administración local que pretende, a través de un proyecto de ley, el partido del gobierno, el Partido Popular, su partido. Señor de la Serna, gracias por habernos dedicado estos minutitos de su tiempo aquí en la radio pública. Muy amable. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Un abrazo fuerte y disfrute de ese mar cantábrico tan precioso, tan bonito. Raimundo, Chelo, hasta luego. Adiós, Miguel Ángel. Hasta luego. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Y es que yo quiero ser el que nunca olvida tu cumpleaños. Quiero que seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño. Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales. Quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males. Quiero que seas mi tango de Gardel, mis octavillas, mi media luna de miel, mi blues
el baile de mi salón, la cremallera y los botones. Quiero que lleves tu falda y también mis pantalones. Tu astronauta, el primer hombre que pise tu luna, clavando una bandera de locura para pintar tu vida de color, de pasión, de sabor, de emoción y ternura. Sepa usted que yo ya no tengo cura sin tu amor.